¿Qué tal? Buen día, Martín. Saludos a toda su audiencia allá en Tucumán, Bien, el Jardín de la República, como decimos. Bien, doctor, muchísimas gracias por esta nota. Siempre es un buen momento de hablar de salud mental y de hablar de qué manera cuidamos nuestra salud mental, pero comencemos por definir este término que seguramente muchos oyentes escuchan por primera vez, que es la sisifemia. Sí, primero quisiera aclarar que Sí. es un neologismo, no es Sí, un sí. diagnóstico, consuetudinario que los psiquiatras utilizamos. A veces aparecen términos nuevos para hablar de situaciones que ya estaban de alguna manera nomencladas y que no es en sí una enfermedad. Eso quiero aclararlo, Bien, ¿no? bien. Pero sí le cuento que se refiere, porque hay un artículo de un colega español que un poco acuñó ese término, refiriéndose a lo que es el exceso de trabajo. Fíjese que antes se hablaba de un término anglosajón que se llamaba workaholic, Sí. ¿no? Adictos Que al está trabajo. relacionado con un término que es entre trabajo, work, y alcoholic, de alcohólico, ¿no? Sí. La gente que es adicta al trabajo. Y acá lo bueno de ustedes que toman este tema, porque está bueno que la comunidad lo escuche, y es justamente cuando alguien y las personas estamos demasiado enfrascados en nuestras tareas buscando una situación de éxito desmesurado de alguna manera, que no está en armonía con la naturaleza propiamente dicha y que en definitiva nos lleva a un sufrimiento. Y entonces nos aleja de justamente lo que usted quiere hablar, que es el tema del equilibrio que implica la salud mental, Claro. donde tiene que haber justamente una armonía en las acciones y en la existencia. Claro. Doctor, lo escuchaba en esto que nos decía, ¿no? De la exigencia o la obsesión, si se quiere, abrumadora hacia ser perfectos en el trabajo. ¿Son factores, o en su mayoría endógenos, es decir, es un factor interno de la persona, o puede ser impuesto también, por ejemplo, por las condiciones de laburo? Bueno, hay dos situaciones acá, muy bien lo que indica, ¿no? Una tiene que ver con una personalidad que está, que tienen algunas personas, lo que llamamos, y eso sí está muy estudiado, es el perfeccionismo. La autoexigencia y buscar algo que es inalcanzable, que es la perfección, ¿no? Sí. Los humanos, en definitiva, por definición, somos imperfectos, ¿no? Hay una frase latina que dice, errare humanum est, ¿no? Es decir, errar es algo humano. Sí. Entonces el perfeccionismo es algo realmente absurdo. Pero también existe, lo otro que usted dice, que es la gran presión que suele haber en algunos lugares, algunos empleadores, en algunas empresas, que generan una exigencia extrema y en realidad donde la vida de la persona parecería ser que está solamente disponible para el trabajo. Claro. Hoy en día, de todas maneras, las empresas serias que tienen, digamos, recursos humanos inteligentes y que están a la altura de las circunstancias, hay mucha información, en realidad han cambiado. Y justamente las más de punta saben que el rendimiento y cuando se trabaja mejor es cuando mejor está el individuo. Y cuando mejor está el individuo es cuando tiene eso que hablaba al principio, que es una vida más armónica. Claro. Fíjese que hay muchos estudios, por ejemplo, doy un ejemplo, muchos estudios ya de hace mucho tiempo, donde se habla de, por ejemplo, el ejercicio físico, cómo mejora el rendimiento. Y para eso hay uno relativamente reciente, en una universidad en Estados Unidos, en Harvard, donde se estudió a alumnos de la universidad, de distintas carreras, y se hizo dos grupos, los que practicaban deporte y los que no practicaban deporte. Y se vio que cuando se hacía un incremento en las personas que no practicaban deporte, si se los lograba hacer como una sistemática de actividad física, mejoraban sus rendimientos académicos. Es decir, que esto es algo que se sabe y que tiene que ver justamente con todo, ¿no? Así como el rendimiento académico, también el rendimiento laboral. Y además, está el otro factor, la buena alimentación, tratar de descansar las horas que sean necesarias, que en general son 8 horas. Si todo eso ayuda a que el rendimiento de una persona mejore. Lo contrario es al revés de lo que uno cree. Digamos, si uno se excede en el entrenamiento físico, por ejemplo, tiene lesiones. Esto Claro. los deportistas lo saben muy bien. Entonces, cuando uno trabaja demasiado o estudia demasiado, eso es como contraproducente. Tiene que haber un equilibrio, una sistemática y una armonización de lo que es la vida cotidiana. Me gusta ese concepto, el de equilibrio. Cuidar la salud física en su debida medida, pero también la salud mental en su debida medida. Es decir, todo en el punto justo.
Exactamente, porque fíjense que en definitiva nosotros solemos decir salud mental y salud física, y en realidad la salud es una sola. Claro. Es una interacción permanente entre nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras funciones psíquicas, físicas y orgánicas. Es decir, una persona que está frente a una situación de estrés permanente, eso genera una reacción fisiológica que está vinculado con lo que llamamos las glándulas suprarrenales, el tema de la adrenalina que mucha gente habrá escuchado, del cortisol plasmático, y eso produce impacto en todo el organismo. Entonces ahí aparecen los problemas de úlcera, los problemas de presión alta, los problemas de distintas índoles. Así que la salud es una sola, para lo cual tenemos que nosotros, los médicos, y a través de ustedes, los comunicadores que hacen este tipo de notas, que realmente son muy buenas porque ayudan a que la gente pueda entrar un poco más en foco de lo que es cada uno, su propia existencia, que es algo muy peculiar y que esa ecuación también es muy personal. Bien. Doctor, volviendo a esto de ser demasiado o ser hiperexigente con las cuestiones del trabajo, ¿puede ser un factor desencadenante en los problemas de autoestima? Es decir, aquellas personas de autoestima baja pueden correr riesgo de desarrollar esta patología. Sí, en realidad es también como un círculo vicioso, ¿no? Ajá. Porque fíjese que personas muy inteligentes, esto se estudió mucho en la universidad. Acá en la Universidad de Buenos Aires hay un grupo, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Psicología, en la cátedra de Eduardo Tigan, que es un referente en esto, donde se estudió mucho el tema del perfeccionismo en los alumnos. Y justamente los alumnos que son más perfeccionistas tienen peor rendimiento, porque son los que postergan, por ejemplo, los exámenes, porque están esperando dar un examen para sacarse 10. Y si sienten que en algo no recuerdan bien, lo postergan. Entonces, al revés de lo que uno supondría, justamente el perfeccionista es el que queda un poco más demorado en todo, y tiene que ver justamente con que se siente inseguro, que tiene que ver con esto de la autoestima también. Claro, se autoexige tanto que no da lugar al error, que en definitiva es un proceso de aprendizaje también. Claro, es un poco lo que hablamos hace unos minutos. Digamos, uno no acepta que pueda cometer errores, las personas que tienen esa predisposición del perfeccionismo, y se sienten muy mal frente a eso, y el desafío de ser evaluados y no tener, ser perfeccionistas, estar perfecto. Bien. Lo cual, bueno, es justamente ajeno a la naturaleza humana. Claro. Doctor, me gustaría que cerremos la nota con algunas recomendaciones de cómo cuidar nuestra salud mental. Bueno, fundamentalmente tiene que ver con esto que venimos hablando en la nota, el equilibrio de saber tener tiempo para hacer actividad física. Actividad física es algo que yo indico a todas las personas que me consultan, cada uno en su justa medida, según la edad, según su estado físico. Eso es algo fundamental. Después, dormir la cantidad de horas que sea necesario, tener una posibilidad de tener algún momento de recreación, y una cosa fundamental, y más en estos tiempos, tener buenas relaciones con los demás, tener un buen vínculo con las personas y no discriminar a nadie porque piense diferente. Es un momento muy especial para eso. Sí, la verdad que sí. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias por la... Hablábamos con el doctor Ricardo Corral.